Bien, empezamos a grabar entonces. En metabolismo hay una serie de preguntas. ¿Cómo se puede estudiar este tema? Pues básicamente no es cuestión de memorizar. Si ustedes buscan en los apuntes del DUC del tema de metabolismo, te aparece como muy poca información y realmente es porque lo que es memorizar es difícil este tema. Este tema es de razonar, de ponerte esquemas, de identificar las cosas. Entonces, yo creo que lo más útil va a ser eso, va a ser coger un par de preguntas e ir explicando cómo se resuelven. Yo cogí aquí 4 preguntas distintas y, o sea, sobre distintos procesos metabólicos, quiero decir, y entonces para irlas respondiendo. Hay algunas de ellas en donde sí te aparecen las moléculas, los nombres, y entonces tú tienes que asignar el nombre de la molécula al número, lo cual es más sencillo. Hay otros en donde no te aparecen los nombres, entonces nosotros vamos a ponernos en el peor de los casos y vamos a imaginar que no te aparece el nombre de los compuestos. Entonces vamos a intentar ir razonando las distintas cosas según lo que veamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros aquí tenemos un proceso metabólico. ¿Cómo sabemos cuál es? Ahora, pues, claro, nosotros tenemos que ir buscando algo que nos identifique de manera exclusiva el proceso. Y en este caso, lo que nos identifica de manera exclusiva este proceso es esto de aquí que estamos señalando. Adiós. Estos son dos fotosistemas. Y entonces un fotosistema se está refiriendo, por tanto, a la fase lumínica. La fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Vale? Y entonces, ya hemos identificado el proceso. Genial, ya lo hemos ubicado. Vamos a ver por dónde comienza. Generalmente, lo que nos dice la lógica, nosotros como leemos de izquierda a derecha, entonces generalmente, recalco, generalmente los procesos te aparecen de izquierda a derecha, porque es lo más fácil, es lo que estamos habituados, ¿de acuerdo? Pero no siempre es así. Bien, entonces, en este caso sí es así. Nosotros tenemos aquí el primer fotosistema, que es el fotosistema 2. Y aquí hay una cosa que es el 8, que te aparece con esta forma como de sigmoide, de hélice, no sé. Y estos son fotones. Que si se fijan, el número 8 también está repetido aquí. ¿Por qué? Pues porque en este caso tenemos otro fotosistema y hay una nueva radiación, una nueva absorción de fotones que sirven para excitar los electrones. Vale, tenemos el primer proceso hecho. En el primer fotosistema que nos encontramos, ¿qué es lo que ocurre? Se produce la fotólisis del agua. Entonces, nosotros tenemos que entender que si aquí se absorben los fotones, aquí se produce la fotólisis del agua. Vale. ¿Y qué es el agua en todo esto? Pues si se fijan, aquí ya nos aparece una flechita. Entonces, esta flechita nos indica que aquí, de aquí a la izquierda, son los reactivos y de aquí a la derecha son los productos. Por tanto, el número 1 es agua. Vale. El agua se rompe en dos cosas, en protones y en oxígeno. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es un protón y cuál es un oxígeno? Pues porque si nos fijamos, el número 2 viene por aquí y se mete aquí. El número 2 se repite aquí y se repite aquí. Y el número 2 se repite aquí. Entonces, el número 2 nos quiere decir que son protones. Perdón, y aquí también están. Son protones y por tanto el número 3 es oxígeno. Depende de cómo te aparezca en la pregunta, nosotros deberíamos indicarlo ajustado. Por tanto, esto sería medio de oxígeno y estos serían a lo mejor 2 protones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos eso. Vemos entonces que aquí, esto no es un fotosistema. Lo que ocurre aquí, que se van transfiriendo. Vamos a poner otro color. Lo que ocurre aquí, esta es la cadena transportadora de electrones.
Todos estos son proteínas, sistemas, que lo que hacen es que van absorbiendo y van cediendo, se van oxidando, se van reduciendo esos electrones hasta llegar al último aceptor de electrones. ¿De acuerdo? Si se fijan, en todo este proceso no entra ninguna otra sustancia. El 2 son protones que están por fuera y se introducen en el interior. El 8 son fotones que hemos identificado. Y aquí llegamos al último de los casos, que es el último aceptor de electrones, que en la fotosíntesis es el NADP. Subrayo esto de P porque en la respiración es NAD, pero en la fotosíntesis es NADP. Y si se fijan, aquí hay un protón. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se suma el protón al NADPH, al NADP, se forma NADPH. Y depende de cómo te aparezca en el enunciado, generalmente aparece así también, ¿de acuerdo? Pero esta última cosa es un extra. Bien, entonces nosotros tenemos ya identificado esto, ¿vale? Todo esto que hemos visto ahora es la cadena transportadora de electrones. Y nosotros, cuando hablábamos de esto, acá hablábamos de la cadena de electrones y de la fosforilación oxidativa, que es justo el proceso que nos viene aquí. ¿Cómo sabemos que es este proceso? Pues porque si se fijan, aquí hay protones, y estos protones, ¿qué es lo que pasa? Que atraviesan esta proteína integral, pasan a favor de gradiente a través de una proteína que es la ATP sintetasa, que esto es importante que lo sepan. Fíjense que todo lo que son los sistemas estos, plastocianina, plastoquinona, ferredoxina, esto no es importante que lo sepan, ¿de acuerdo? Sí tienen que saber los dos fotosistemas y esta, la ATP sintetasa. Bien, entonces, ¿para qué sirve la ATP sintetasa? Para sintetizar ATP. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta flechita, ¿hacia dónde apunta la flechita? Hacia aquí. Por tanto, de aquí a la derecha, estos son los reactivos. Perdón, los productos. Por tanto, el número 7, ¿qué es? ATP. Vale. Y entonces, para crear el ATP, ¿qué necesitamos nosotros? El ADP más un grupo fosfato que esté por ahí suelto. Bien. Una cosa quiero comentarles porque si se fijan, aquí te pone 9 más 6. Es decir, nosotros decimos, pues venga, el 9 es el ADP, el 6 es el grupo fosfato. Eso lo decimos por la cara, porque pudiera ser esta otra opción. Que el ADP fuese el número 6 o que el grupo fosfato fuera el número 9. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si fuese a hacer el examen y me pusieran esto? Perdón. En el número 9 pondría ADP o el grupo fosfato. Y en el número 6, perdón, pondría grupo fosfato o ADP. ¿Saben? Porque aquí lo que estás indicando, pues es eso, que pueden ser de las dos formas. Hay algunos casos en los que sí que es verdad que nosotros te dan información y sabes obligatoriamente que ya es uno de los dos casos. Pero en este caso no se especifica nada, por tanto podrían ser ambas posibilidades. ¿Duda? No. Vale. Pues seguimos a la siguiente. En este caso, nosotros aquí, de nuevo, primer paso, identificar cuál es la ruta, cuál es el proceso metabólico que tiene lugar aquí. Por un lado, tenemos luz. Si tenemos luz, sabemos que estamos hablando de la fotosíntesis. Pero la diferencia con respecto a la anterior
porque nosotros aquí también teníamos luz. Teníamos estos fotones. La diferencia con respecto al anterior es que, si se fijan, aquí hay un proceso que ocurre en los tiracoides, en las granas. Y aquí hay otro proceso. Entonces, aquí te está hablando de la fotosíntesis en general. Y entonces, nosotros por un lado tenemos, y vamos a dividir el cloroplasto en dos partes. La parte de la izquierda, como tiene luz, estamos hablando de la fase lumínica. Y la otra, como no tiene luz, que no quiere decir que tenga que ocurrir a oscuras, ¿de acuerdo? Pero que no es necesario que haya luz, se llama fase oscura, o también podemos indicarlo como ciclo de Calvin. En algunos sitios encontrarán Calvin-Benson, pero esto es más... Lo de Calvin es lo habitual. Vale. Pues, entonces nosotros tenemos esto y vamos a ir identificando los distintos procesos que ocurren. Bien. En el primero, la fase lumínica. Le ponemos color amarillo porque ocurre con el sol. Bien. Te dice, aquí entra una cosa, el número 1, y sale otra cosa, que es el número 2. Bien. ¿Cómo sabemos en este caso qué es lo que ocurre aquí? Vamos a la diapositiva anterior, porque al fin y al cabo es este proceso. Bien. Nosotros lo que vemos que se libera en este proceso es esto. Por un lado, NADPH. Por otro lado, ATP, oxígeno, y para producir el oxígeno nosotros necesitamos agua. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que este proceso, o esta molécula mejor dicho, y esta otra molécula van a la fase oscura, al ciclo de Calvin. El objetivo de la fase lumínica es producir la energía que se va a consumir después en la fase oscura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros volvemos a este esquema, lo que nos estamos dando cuenta es que estos dos procesos están conectados aquí. Estos dos procesos están conectados. Por tanto, lo que estamos viendo que aquí uno es ATP y el otro NADPH. Entonces, el número 1, ¿qué será? Agua. El agua se rompe, se produce la fotólisis y se libera ¿qué? El número 2. ¡Ey! Sí, tienes razón lo de los protones. Pero es que los protones se usan aquí para todo este proceso y tal, para producir ATP, para producir NADPH, que se usa después en la fase oscura. Al final de todo el proceso, lo que ocurre es que se libera oxígeno y el oxígeno no le sirve para nada a la planta. De hecho, es una sustancia que puede ser tóxica si se acumula. Entonces, lo que hace la planta es introducir agua y liberar oxígeno, que sería el número 2. ¿De acuerdo? Okay. Bien, en la fase oscura. Profe, Sí. una duda. ¿Hay que poner un medio del oxígeno? Depende de a veces en el enunciado no te pone nada de eso, No, ¿sabes? es que te lo suele dar, pero si no me lo da, tengo que ponerlo. Quedaría mejor. Mira, por ejemplo, aquí concretamente te pone directamente oxígeno. Pues si te pone oxígeno, eso de ajustarlo estás indicando como que de una forma indirecta. Mira, aquí también lo que te pone es oxígeno directamente, ¿sabes? Estás dando más información de lo que te están pidiendo. Gracias. Nada. Bien, y después nosotros tenemos la fase oscura, que en la fase oscura lo que ocurre es que se introduce un gas, que es el dióxido de carbono, que es el número 7, y al final de todo este proceso, aquí, depende de lo que podamos poner, ¿eh? Podemos poner glucosa, pero esto es una verdad media, depende de lo que te ponga en el enunciado. Vamos a ver si este enunciado concretamente qué es lo que te ponía.
Mira, este proceso, ¿de acuerdo? Te pone biomolécula de 3 átomos de carbono. Entonces, ¿por qué decir que la glucosa no está bien dicho? Porque realmente, al final del ciclo de Calvin, se producen esos glúcidos de 3 carbonos. Lo que pasa es que si tú juntas una triosa y otra triosa, que te dan 6 carbonos, que es la glucosa, ¿de acuerdo? Por eso generalmente ustedes han visto siempre que se produce azúcar, ¿vale? No sabemos qué tipo de azúcar. Otra respuesta podrías decir glúcidos complejos o algo así. Esto de todas formas, como generalmente te lo da la pregunta, no se preocupen por eso, ¿de acuerdo? Bien, y después vamos a ver los procesos aquí intermedios. Bien, en la fase lumínica se produce ATP, por tanto el 4 podría ser ATP. El ATP, O el 6. en efecto, bien, podría ser esto también. Y el ATP se consume y se produce, por tanto, ADP más grupo fosfato. ADP más grupo fosfato. Y fíjate que en este caso, esta pregunta sí que es verdad que te ajusta aquí, ¿de acuerdo? Te ponen el ADP más ese grupo fosfato extra que se necesita para producir el ATP. Entonces nosotros elegimos uno de ellos, venga, el primero, ahora, me da más rabia, y después decimos, vale, en el otro caso, ¿qué es lo que se produce? Pues nosotros en la fase lumínica se produce NADP, recargo lo de la P, H. Y en el número 5, ¿qué es lo que se produce? Se consume ese protón y se queda el NADP. Y fíjate, en este caso no te pone los protones. ¿De acuerdo? Porque se han ido para producir el proceso. Bien, perdón, ¿qué simboliza la letra C? Pues nosotros ya lo hemos dicho, que sería el ciclo de Calvin, y en qué orgánulo ocurre este proceso, pues sería un cloroplasto. Y además, si te dijesen con más detalles, que no es el caso, tú sabes que la fase lumínica ocurre en lo que es la membrana tiracoidal. O también podemos decir en el tiracoide. Y por otro lado, nosotros la fase oscura sabemos que puede ocurrir en el estroma del cloroplasto, que básicamente es el citoplasma, pero se llama de forma distinta. Entonces no me pongan ustedes citoplasma, ponen estroma. En caso de que se lo preguntaran, que si se fijan, en este caso no se lo preguntan. Bien. Siguiente proceso. Vamos a intentar hacer esto un poquito más grande, ¿no? Bien. Estamos aquí racaneando espacio. Bien. ¿Cómo identificamos nosotros en este caso, de nuevo, esta ruta metabólica? Aquí hay varias cositas, ¿no? Siempre nos darán es decir, coloca, por ejemplo, el hidrógeno, el agua, siempre nos lo darán. No Ese tipo de siempre. preguntas. Sí, entiendo lo que dices. No siempre te lo ponen. Generalmente lo están poniendo, pero puede ser que no. Pero fíjate que no creo que sea el caso, porque encima este año con todo lo que ha pasado y tal, mira, aquí concretamente te lo ponen esta pregunta, es el pantallazo, y te ponen las moléculas. En casi todas te las ponen. Y yo creo que este año con todo lo que ha pasado, raro sería que no se las pusieran. Vale, gracias. Nada. Bien, entonces nosotros podemos identificar este proceso por varias cosas. De hecho, aquí hay varios procesos. Si vemos que hay ácido graso, eso es beta oxidación. Si vemos que hay acetilcoenzima A y hay liberación de CO2, eso quiere decir que es el ciclo de Krebs. Entonces, esto parece que es la oxidación de la glucosa. Bueno, de la glucosa no exactamente, porque aquí te viene. Vamos a ver qué es lo que te pone la pregunta. Mira,
¿Cómo se denominan las vías indicadas en los círculos como A, B, C y D? Creo que esta pregunta incluso la usamos para repasar la síntesis del segundo trimestre que nunca se hizo. Entonces, nosotros tenemos aquí ácidos grasos. Esos ácidos grasos se transforman en acetilcoenzima A. ¿Cómo se llama este proceso? Beta oxidación. Si se fijan, el acetilcoenzima A entra aquí, tal, en un ciclo y se libera CO2. Esto es importante que aparezca que se libera el CO2. Ya veremos por qué más adelante. Entonces, el B, si nosotros vemos que es así, que se libera CO2 y es un ciclo, esto es el ciclo De Krebs. en efecto de Krebs. Bien. Aquí no te aparece, pero ya que estamos, pues lo ponemos. Si te hubiese puesto aquí la glucosa con una flechita que produce piruvato o ácido pirúvico, que es lo mismo, esto se llama glucólisis. Uy, perdón, que me adelanté ahí. No se olviden del acento, ¿eh? Y nosotros tenemos la ruta C y la ruta D. Vale. Este es un poquito más complicado, pero si nos fijamos en esta ruta C, aquí hay esta especie de serpentín y esta es la clave. Si te pone electrones, nosotros sabemos que esto se... La matriz mitocondrial. En efecto. Esta es la cadena transportadora de electrones que ocurre en la matriz mitocondrial o membrana interna. Y asociado a esta cadena transportadora de electrones, cogen los protones, pasan a favor de gradiente en el proceso denominado como fosforilación oxidativa. ¡Ey! Ya tenemos esa parte hecha. Después, si se fijan, aquí te aparecen una serie de moléculas y esas moléculas las tenemos que indicar, asociar con los números que te aparecen. ¿Vale? Vamos a ponerlo en otro color y vamos a ir viendo. Bien. Nosotros tenemos aquí el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Producir poder reductor. ATP. No, ¿sabes? El ATP se produce aquí en la fosforilación. En el ciclo de Krebs, el objetivo es producir... Acetil, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Acetil, ¿no? No, el acetil se Poder produce reductor. aquí en la glucólisis. El objetivo del ciclo de Krebs es producir poder reductor. ¿Y qué es el poder reductor? Son esos nucleótidos chungos que no Pero sabemos. el reductor no es el NADH. Perfecto, Claudia. Entonces, el número 3, ¿qué es? NADH. Claudia Máquina. Total. Acaba de brillar hoy y no por su camiseta. Entonces, nosotros tenemos que 3 NADH y ese 3, ¿de qué se produce? Pues del mismo nucleótido, pero sin los protones. Entonces, nosotros ya tenemos este fuera, NADH, y este fuera, NAD. Venga. Después, nosotros tenemos el oxígeno y tenemos el agua. ¿Dónde se usa eso? En la cadena. En efecto. Yo les había dicho generalmente, lo normal, lo más cómodo es que te pongan de izquierda a derecha, porque es como estamos acostumbrados a leer. Pues esta pregunta es un poquito complicadete, porque este proceso te lo ponen de derecha a izquierda. Entonces tú dices, vale, se van pasando los electrones a través de unas proteínas que no nos interesan cómo se llaman, hasta el último aceptor de electrones. ¿Cuál es el último aceptor de electrones? Oxígeno. El oxígeno. El 1 es el oxígeno que se reduce hasta llegar a agua. Y entonces, fíjate, Claudia, de nuevo, que en este caso te ponen el oxígeno molecular.
Entonces tú dices, pues, bueno, si me ponen eso, tú lo puedes poner así, que no te lo van a poner, o puedes aquí intentar ajustar para que hayan dos átomos de oxígeno y los protones pues van por la cuenta. Pero vamos, yo no le prestaría mucha atención a eso. Vale, hemos hecho eso. Y por último, la fosforilación oxidativa, que en este caso, si se fijan, nosotros tenemos una molécula que por algún motivo se aprovecha el paso de los protones y se produce otra. ¿Qué es lo que se produce en este proceso al final? ATP, que es el número 6. Por tanto, el número 5 será el ADP y vamos a ver si aquí te aparece, en efecto, te aparece el ADP con ese grupo fosfato suelto que va a necesitar a continuación. Súper. Pues esa pregunta ya la tenemos lista. Al menos el apartado B, que es el que más peso tiene de la pregunta. Vamos a ver el apartado C. En el interior, ¿de qué orgánulo tiene lugar? Fíjate que te dice el orgánulo, ni siquiera te está indicando qué parte del mismo. Entonces, esto ocurre en la mitocondria. Oye, y además, fíjate si tiene lógica que esta fase de aquí, que es la, y lo voy a poner en otro color, que es la glucólisis, esto no ocurre en la mitocondria. ¿Esto dónde ocurre? Citoplasma. En el citoplasma. Y de hecho, esto es un proceso común que tiene lugar para, en este caso, la respiración oxidativa y también puede ocurrir la fermentación. ¿Y qué es necesario en la fermentación? Que no haya oxígeno. Pero, profe, Sí, en lo que sería la cadena transportadora de electrones también tendríamos que indicar que sería en la membrana intermembranal. Joder, ¿cómo se llama esa? La membrana... sí, sí. No, Usted me entendió, ¿no? sí, te entendí. Pero fíjate que en este caso dicen en el interior de qué orgánulo tiene lugar. Entonces aquí sencillamente te está diciendo, pues oye, dime de mitocondria y échate a volar. Sí que es verdad que nosotros podríamos, en el caso que te lo preguntaran, dicen, ¿y después en qué parte ocurre? Pues todo esto que vemos ocurre en lo que es la matriz mitocondrial y esto ocurre en la membrana interna o las crestas mitocondriales. Pero fíjate en este caso, Víctor, que la pregunta no te lo está diciendo. Entonces es más Vale, sencillo todavía. Súper. Y una cosa también, alguien me preguntó algún día, la beta oxidación, que es ese cambio de los ácidos grasos para producir energía, ocurren en la mitocondria, para que no se olviden. Bien. Y funciona el proceso de, ¿cuál es el proceso de? Este de aquí, en ausencia de oxígeno. No. ¿Por qué? Pues porque si nosotros aquí no hay oxígeno, esto no tiene lugar, por tanto, esto no tiene lugar, por tanto, esto no tiene lugar, por tanto, esto no tiene lugar y no ocurre la fosforilación oxidativa, no ocurre el proceso D. El oxígeno es indispensable para que ocurra la fermentación, la respiración. Si no hay oxígeno, nos vamos aquí a fermentación. Bien. ¿Dudas? Esto si se fijan, al final, es que es difícil de estudiar. Si se fijan, pues te aparecen los compuestos y tal. Entonces, mi consejo, si van a hacer este tipo de preguntas, que vayan respondiendo estos esquemas y después, si tú a lo mejor el día del examen dices, concha, es que no caigo en este esquema, es que no lo veo, pues tengan en cuenta ustedes eso, que tienen un margen para quitar posibles preguntas y a lo mejor nosotros vamos al examen contando con esta parte del metabolismo, pero después nos damos cuenta que, es que me he quedado en blanco. Pues no se preocupen porque tienen más comodines debajo de la manga, ¿no? Profe, las preguntas de metabolismo todas son con imágenes.
No tiene por qué. Si tú te vas aquí a este documento, mira, por ejemplo, esta de aquí, esta la hemos hecho nosotros, te viene a explicar, pues en este caso, la degradación de glucosa en presencia de oxígeno, que es la respiración, y la degradación de glucosa en ausencia de oxígeno, que es la fermentación. Y fíjate que aquí realmente lo que te está preguntando son 4 cosas de texto. Es generalmente aquí, pues mira, define catabolismo y anabolismo. ¿De qué fuente procede el último término de la energía de metabolismo en plantas y animales? ¿Qué funciones tienen las moléculas de ATP? Entonces, puede ocurrir que te pregunten también como contexto las cosas. Pero, Vale, Profe, vale. bueno, perdón. Vamos, Claudia. en esa pregunta, la de que si el metabolismo celular, un poco más abajo, esa, la 5, la B, que tengo que contestar ahí. ¿De qué fuente procede en último término la energía del metabolismo en plantas y animales? Pues, ¿de dónde procede la energía? Pues, depende. Depende de la ruta, pero lo más, en este caso, lo más rentable, pues puede ser la degradación de glúcidos o la degradación de lípidos. Rutas catabólicas que al final producen mucho ATP. Esta es una pregunta que podría ser muy abierta a la respuesta, porque, claro, tú aquí lees esto y dices, cónchales, pues me están preguntando todo el metabolismo. No es así. Tranquilos, chicos. Son preguntas con respuestas concretas y concisas. Entonces, ¿de qué fuente procede? Pues eso, la degradación de glúcidos. Tú a lo mejor si quieres, pues puedes dar más detalle. En animales, pues si hay presencia de oxígeno, se hace la respiración. En ausencia de oxígeno, se hace la fermentación. En plantas, nosotros lo que hemos visto para degradar energía, hemos visto, entre comillas, lo que es la fotorrespiración, que tú no lo has visto en tu puta vida. Ay, Dios, que esto se está grabando. No lo has visto en tu vida, Buenísimo. pero queda genial porque dice, bueno, sé que es un proceso que se produce en determinadas condiciones, que no es ventajoso, porque las plantas lo que hacen es generalmente lo contrario, la fotosíntesis, pero es una posible ruta. O también tú sabes que hay un orgánulo que se llaman glioxisomas, que esos orgánulos son exclusivos de las plantas y que tienen como objetivo acumular grasas para rutas metabólicas, para dar energía a la planta. Pudiera ser. Vale, y luego el apartado C, yo simplemente cuando me preguntan en el lab pongo poder reductor y ya está. ¿Qué funciones tienen las moléculas de ATP en el metabolismo? Me dijiste No, el apartado. D, El perdón, D, perdón. sí. ¿Qué funciones tienen las moléculas? Sí. En este caso, tú lo que tendrías que hablar es eso, del poder reductor, de la transferencia de electrones, de la oxidación y reducción de proteínas que hay, que se produce una cadena transportadora. Y no sé si se acuerdan ustedes, y si no lo apuntamos ahora, que realmente, y eso lo dijo Pablo, por ejemplo, antes, dice, ¿el ciclo de Krebs para qué sirve? Para producir energía. No. El ciclo de Krebs sirve para producir poder reductor, como por ejemplo esto. Y este nucleótido genera después en la cadena respiratoria 3 ATP. Y había otro nucleótido que se llamaba de esta forma, que produce 2 ATP. Entonces tú hablas de eso, de la capacidad para ceder y ganar electrones, para oxidar y reducirse, y finalmente que tienen un proceso indirecto en la producción de ATP. Me gustó eso de indirecto, chicos. Vale, Bien, Víctor, ¿tenías una pregunta? Sí, sobre la C, en lo de el ATP, Sí. ¿qué contestación sería correcta? A ver, ¿qué funciones tienen las moléculas de ATP en el metabolismo? Pues tú sabes que el ATP es la típica moneda de intercambio energético. ¿Por qué? Pues porque si nosotros dibujamos un ATP, aquí va la glucosa, el glúcido, aquí va la base nitrogenada, aquí el carbono que está por fuera, y aquí va un grupo fosfato, 2 grupos fosfato, 3 grupos fosfato. Pues tú sabes que estos enlaces que estoy resaltando aquí, estos enlaces son ricos en energía. Cuando nosotros cogemos y nos cargamos un grupo fosfato,
estamos también liberando toda esta energía del enlace. Entonces, cuando nosotros decimos, son monedas de intercambio energético, ¿por qué? Pues porque los enlaces de los grupos fosfatos son ricos en energía. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Bien, súper. Pues vamos a ver esta última pregunta. Les digo un secretito. Esta pregunta me acuerdo que la vimos en la preparación de la síntesis de la segunda evaluación. Me lo dijo, además me acuerdo, Sheima, que me dice, no, profe, vamos a hacer el número de este, yo que sé cuál era. Entraban sí. Sí, lo resolvimos y digo, "Ja, más les vale que hayan prestado atención a esto porque les iba a caer. Estaba hecho ya el examen. Yo no dije nada, fue la señorita Fumero la encargada de ello. Vale, pues nosotros en este caso, de nuevo, tenemos aquí dos cosas, vamos a intentar identificarlas. ¿Cómo? Pues aquí está un poquito más complicado porque te aparecen muchas cosas, pero fíjate, si te aparece aquí ácidos grasos y te aparece acetilcoencima, esto va a haber referido con lo que es la respiración. Por tanto, esto, mi madre, ¿esto dónde ocurre? Pues en la mitocondria. Y este otro, que además lo vamos a pintar de verde, muy típico, ¿no? Las plantas son verdes. Este es más complicado, pero si se fijan, te aparece aquí esto, NADPH. Este nucleótido es exclusivo de las plantas, por tanto, esto es fotosíntesis. Bueno, son más cosas, pero... Y ahí, profe, podríamos indicar si es fase lumínica, ¿se podría diferenciar si es fase lumínica o fase oscura? Sí, entonces vamos a irlo haciendo. Vamos a ver si encuentro dónde estaba esa pregunta. Creo, no, si era la última de todas estas. Es una pregunta compleja porque, claro, como te ponen las dos cosas, es como un poquito cañero, ¿no? En el esquema se representan una serie de reacciones químicas, metabolismo, que tienen lugar en una célula eucariota. Tú ya sabes además que como esto tiene un cloroplasto y una mitocondria, esto es una célula eucariota vegetal. Vale, identifica los orgánulos 1 y 2. Ya lo hemos hecho. Mitocondria, cloroplasto. Y después te dice, haz corresponder. Vale, tienes aquí varias cosas. Mira qué bien. Nosotros vamos a irlo haciendo desde el principio para intentar ver un poquito y razonar y que les resulte más fácil después hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a partir de cero. Bien, entonces, vamos a ver el de la fotosíntesis que tengo el color verde. El número 1, si se fijan ustedes, te aparece en duplicado y te aparece como con esta forma sigmoide, ¿no? Zigzag. Pues entonces, en este caso, ahí se me perdió esto, y te aparece la molécula de agua aquí cerquita. Esto es porque el número 1 son fotones. ¿Cómo lo sabemos? Porque se hace la fotólisis del agua. Si se rompe la molécula de agua, el número 2, ¿qué será? Oxígeno. Y también deberían ser protones. Pero realmente los protones ya se han ido para otro lado. Si nosotros vamos a la pregunta, si se fijan, solo te pone oxígeno, ¿de acuerdo? No te aparecen los protones. Después les explico esto si quieren. Bien, número 2, oxígeno. Venga, vamos a por el siguiente. Aquí, ¿qué es esto? El ATP se transforma en ADP. Uy, qué mal se ve. Mejor lo pongo aquí. ADP más ese grupo fosfato. Entonces, esto sería ATP sintetasa. Aquí se gasta energía. ¿Y el número 4 qué sería? Lo pongo aquí. Pero, profe, no te da, o sea, te da solo la ADP sin el grupo fosfato. Pues mira, más sencillo. Vale, ok. ¿Y el número 4 qué sería entonces? El Calvin ese. ¡Ey! Tal cual. El ciclo de Calvin o fase oscura, que en este caso creo que te ponía Calvin en el ejercicio. Pues listo. El 5, como nosotros aquí te escribe NADPH y está asociado a esto, pues será la forma sin el hidrógeno, es decir, NADP. ¿Y aquí te aparece con carga? No,
Bien. El ciclo de Calvin sigue dando vueltas y del ciclo de Calvin sale aquí un compuesto. Que este compuesto es fosfogliceraldehído, es un compuesto de 3 carbonos. Y el número 6, ¿qué será entonces? Síntesis de azúcares. Vale. Nosotros entonces tenemos aquí un compuesto de 3 carbonos que por algún proceso se transforma al final en un compuesto de 6 carbonos, que es la glucosa. Entonces aquí ponemos síntesis azúcares. Vale. Ya tenemos todo respondido en este caso. Vamos al otro orgánulo. Tenemos glucosa. La glucosa se transforma en piruvato. Y fíjate que no ocurre dentro del orgánulo, sino por fuera. Porque el número 7 es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. Bien, se transforma en piruvato. El piruvato, esto es un compuesto de 3 carbonos, este es un compuesto de 2 carbonos, por aquí se libera CO2. No te lo pide, solo lo estoy poniendo para repasar, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos los ácidos grasos que se transforman en acetilcoencimada mediante ¿qué proceso? Beta oxidación. La beta oxidación. Vale. Entra en acetilcoencimada. Aquí esto es un ciclo. Da vueltas, da vueltas. Esto es, por tanto, Krebs. Y si te fijas una cosa, del ciclo de Krebs sale aquí una sustancia, que esta sustancia coge y entra en el ciclo de Calvin. ¿Cuál es el número 13? CO2. Perfecto, Claudia. CO2. Nosotros aquí ahora tenemos el NADH, pues sencillo. Este se asocia con el NAD. El ATP se transforma, lo dije mal, el ADP se transforma en ATP y el oxígeno, que es el último sector de electrones en la respiración, coge los electrones y se reduce hasta formar el número 11, que es agua. ¿De acuerdo? Esta pregunta es bastante compleja, pero también viene muy bien para el tema del metabolismo, porque relaciona estas dos rutas que vemos que son antagónicas. Por recordar, nosotros en el caso de la respiración, que partimos de una molécula grande, como es la glucosa, vamos a ponerlo así, que tiene 6 carbonos, y esos 6 carbonos se transforman al final en 6 moléculas de un carbono, es decir, 6 dióxido de carbono, y aparte aquí se ha liberado energía. ¿Esto qué sería? ¿Una ruta de qué tipo? ¿Catabólica o anabólica? Sería una ruta catabólica, porque en este caso la catana está cortando la molécula de 6 carbonos, en este caso lo que es la glucosa, y al cortar esa molécula pues está produciendo energía. Sin embargo, aquí nosotros partimos de una molécula pequeña, como es el dióxido de carbono, concretamente de 6, y obtenemos al final de todo una molécula grande, que es la glucosa. Y en este proceso además necesitamos energía. Entonces, ¿esto qué sería? Una ruta de tipo anabólica. Se parte de una molécula más pequeña a obtener una molécula más grande. Lo digo porque como en algunos casos te aparecen así preguntas, mira, esta te dice, explican qué se diferencian reacciones endergónicas y exergónicas. Endergónica quiere decir con la energía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se absorbe o se desprende energía? Ender, sí, como endocitosis, ese prefijo quiere decir que se absorbe. Y exer quiere decir que nos recuerda a exit, a salida, quiere decir que se desprende, se libera energía. Y por otro lado, las reacciones catabólicas y anabólicas es lo que acabamos de poner ahora. Ustedes ponen esto y ponen esos ejemplos, por ejemplo,
lo que está escrito en azul y ya tendrían la respuesta a esa pregunta. Vale, entonces, si se fijan, pues casi todas las preguntas son así de esquemas y te puede aparecer alguna que sea más general. Y aquí, si te fijas, realmente te pone un párrafo, pero esta respuesta es muy sencilla porque te está diciendo que la glucosa se degrada y se empieza a producir etanol. No hay oxígeno. Entonces tú lo que tienes que decir que cuando se agota el oxígeno no hay respiración, sino que hay fermentación. En este caso, ¿cómo se produce etanol? Alcohólica. Y aparte de la fermentación alcohólica, recordar que había otra que era la láctica, porque hay algunas preguntas que te decía algo así. Pero vamos, Profe, yo confío en ustedes. Perdón, Víctor, dime. en la pregunta 6 de abajo, Sí, el 3 estaría indicando el CO2, ¿no? Espérate, no hay no, CO2. No, no, ¿qué supone que estaría indicando? no. Mira, gracias por recordarme. Espera un momentito que te lo pongo aquí en la pizarra para poder escribir encima. Cuéntame algo, mi niña, mientras tanto. ¿Y qué tal? ¿Va preparado para la o no? Oye, No es complicado. no, pero lo que tienen que acostumbrarse es a usar la mascarilla, ¿eh? En Valencia estaba leyendo una noticia que, a ver, cada comunidad funciona distinto, pero dice que dentro de la mala praxis, es decir, si un alumno se copia o tal, también se ha considerado este año como el incumplimiento de las normas sanitarias. Si el alumno, por ejemplo, se quita la mascarilla, es advertido y si sigue así, se sale del examen suspendido. Pero, profe, no se podrá tener ni por debajo de la nariz, en plan, no quitártela, sino para poder respirar medianamente mejor. Y Sí, te sé lo haces que dice, pero hiperventilar un poco ahí te da un parraque. deja ver si ponen algo en concreto, pero se supone que la mascarilla tiene que cubrir las dos vías respiratorias. Bueno, que a mí no me agobia, pero yo sé que hay gente que sí la agobia. Sí, sí, sí. Por eso digo, se tienen que acostumbrar, parece una chorrada, pero oye, que si nos ponemos a entrenar haciendo los exámenes con la mascarilla no sería mala idea. ¿Sería muy friki? Sí, pero sería buena idea. Pues mira, Víctor, esto vamos a responderlo rápido, hasta que lleguemos a la parte que nos interesa. El número 1 es la molécula de agua. El número 2, el oxígeno. Fíjate que en este caso, Claudia, te aparece aquí ya directamente el ajuste, ¿no? Que te pone un medio. Vale. Alto. Y te pone aquí protones. Vamos a seguir respondiendo cosas que sabemos. Nosotros tenemos aquí NADP, que se transforma en NADPH. Vale. Y aquí no sabemos cuál es cuál, pero bueno, esto tiene pinta de que el 5 es el ADP más el grupo fosfato y el 6 es el grupo ATP. Bien, Víctor pregunta, para que se produzca este proceso que es la síntesis del ATP, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo? Para que se produzca este ATP, ¿qué proceso ocurre? ¿Qué sustancia atraviesa esta proteína que se llama ATP sintetasa? Sintetasa se llama esa, o ATP Sí, sintasa. de las dos formas. ¿Qué lo atraviesa? Sí. H más, En no, efecto. protones. Vale. Entonces, ¿el 9 qué es? H más, ¿no? Supongo. Vale, perfecto. Víctor, si el 9 son protones y atraviesan esto, ¿el 4 qué es? ¿Protones también o qué? Tal cual. Y en este caso, el 3, ¿qué ¿Más es? protones? Tal cual. ¿En serio? Sí. Esta es una pregunta trampa, porque realmente te están poniendo lo mismo con varios números distintos, pero es la misma sustancia. Y además aquí te la ponen. Pero vamos, es eso. Y si tú tienes alguna duda, fíjate que vamos atrás. A ver, en esta primera. Aquí, bueno, lo tengo tachado. Vamos a borrarlo para que lo veas. ¿Qué es lo que ocurría? Se liberan protones, que es el número 2. Se introducen protones que están fuera,
se producen y se introducen al interior y esos protones salen al exterior. En este proceso, por ejemplo, te aparece con el mismo número este elemento químico, esta sustancia, y en esta pregunta que tenemos aquí, te aparece con distintos números, aunque sea la misma sustancia. Y no digas lo que estés pensando ahora, porque se va a quedar grabado esto. Vale, sobra. Bien. Sencillo. Pues, sí. Pues además, en este caso, si te fijas, esta pregunta solo te indica la reacción de los compuestos, que lo identifiques con un número, no te pregunta ninguna otra cosa más. Entonces, ellos lo que han hecho, si te fijas en otras preguntas, te aparece un apartado de eso y otros apartados con otra cosa. Entonces, esta pregunta, como es más complicada porque no se repite esto aquí y aquí, consideran que si el alumno sabe identificar esto, ya tiene el punto entero, ¿sabes? Entonces, a veces hay preguntas que son más difíciles y que te cuentan más. Pero bueno. Que pongan 4 de esas, porque esa es sencilla. Bueno. Eso lo dices ahora porque por lo menos, o sea, por lo menos ahora mismo, a mí me parece sencilla. Sí. En comparación con otras que tienes que explicar más cosas al final. Bueno, a gusto del consumidor. Pues chicos, son las 52, ya tocaba el recreo. No se olviden mañana de ir al colegio para recuperar el material y yo para lo